¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al Estadio Santiago Bernabéu. Hoy es lunes 17 de abril y quiero que me acompañéis a dar una vuelta y a acceder al interior. Así que venga, dadme la manita. Bueno, pues volvemos a la rutina, volvemos a grabar aquí en las obras. Empezamos por la esquina de la Torre B, como todos los días, everywhere, everywhere. Aquí podemos ver la esquina de la Torre B, donde tenemos una cosa muy peculiar, muy novedosa y exclusiva mundial. No es clickbait ni nada por el estilo. Ahí podéis ver cómo han empezado a colocar las primeras lamas, en este caso de la parte baja de la Torre B. Ahora lo veremos mejor cuando pasemos, cuando crucemos de Acera in the Nights. Ahí podéis ver esos muros también, esos tabiques que siguen completando para luego cerrarlo y enfoscarlo. Ahí lo podéis ver cómo han continuado en esa zona. Ahora lo veremos mejor también cuando crucemos, y también la evolución de esa instalación de esos extractores que han ido colocando entre las costillas. Ahí lo podéis ver, y lo que digo también y lo que me reitero, ahora cuando crucemos lo veremos mucho mejor. Venga, vamos a cruzar. Cruzamos. Venga, vamos. Bueno, venga, subimos la mirada. Estamos aquí enfrente de la Torre B. Mirad qué de movimiento tenemos. Es una locura, una verdadera locura todo el movimiento que tenemos ahora mismo en las obras del Santiago Bernabéu. Aquí avanzamos un poquito la mirada y vemos que tenemos los tubos de canalizaciones que tienen que seguir metiendo. Vemos diferentes montañas de tierra que van sacando del suelo de Concha Espina, donde ya sabéis que están con el tema de las extracciones para poder meter los tubos de canalizaciones. Ahí podemos ver diferente maquinaria, diferentes trabajadores, carretillas, operarios. Al fondo tenemos un pedazo de dumper también, que lo he perdido, no sé dónde está, pero lo he perdido. Ah, es que está aquí. Bueno, tampoco es muy grande, ¿eh? Tampoco. Mira, está haciendo pruebas. Está haciendo pruebas de neumáticos, claro que sí, babies. Bueno, seguimos. ¿Qué tenemos al fondo? Luego lo veremos mejor cuando pasemos por Concha Espina, pero sobre todo la novedad del día de hoy es que mirad lo que tenemos aquí. Nuevas lamas, nuevos armarios, y es que han empezado a colocar ya las lamas de la parte baja de la Torre B. Ahí lo podéis ver. Ya han completado todas y cada una de las lamas que tienen que ir en esa columna, en esa franja. Tenéis un directo en el día de hoy en el que podéis ver cómo encajan y cómo enganchan esas precisas lamas que tenemos ahora mismo en pantalla. Así que esa es la novedad del día de hoy. También vemos esas piezas de extracción que han ido colocando también en esta parte de la Torre B. Ahí lo podéis ver, perdón por la poca estabilización que tenemos. Y aquí también tenemos esos muros que han ido completando en esta parte de la Torre B, donde han completado la parte baja. Lo único que queda ya es enfoscar. Así que sin más que decir, sin más dilación, vamos para Castellana, que tenemos novedades también. Más material, en este caso son sacos de cemento o de yeso. Ya ves, es que igualito un día de partido que un día de obras, ¿eh? Todo el material que tenemos, todo el movimiento que tenemos, qué verdadera locura. Ya sabes que si quieres camisetas baratas, te dejo el link en la descripción, en la cajita de la descripción. Con el código de descuento JR8 obtendrás un precioso descuento para la compra de las mismas. Ahí podemos ver la parte ya sur de la fachada oeste. Vamos a ver si tenemos novedades, al menos lo que nos deja ver esta junta de dilatación. Ahí vamos andando poco a poco, seguimos viendo toda esa parte sur de la viga museo, y aquí vamos a hacer un zoom para que veáis cómo siguen trabajando en el recubrimiento, en este caso de la parte sur de la viga museo. Ya sabéis que no se puede ver mucho, no se puede ver apenas nada por el tema de las lamas, pero me imagino que este sábado podremos estar por ahí y ver cómo va el avance del recubrimiento. Bueno, pues la verdad es que hace bastante calor aquí en la capital de España. Yo he venido con una chaquetilla y ya me está empezando a sobrar. A ver, que estoy viendo movimiento aquí. Estamos viendo movimiento en la parte entre las viseras y la cubierta oeste, donde ya sabéis que han estado colocando las pestañas para la colocación de los nexos, y luego posteriormente ya en un futuro muy cercano veremos la colocación e instalación de las lamas en esa parte de la visera para recubrir el techo del paseo 360 por esta parte del Santiago Bernabéu. Vale, ya he conseguido identificar qué es lo que están haciendo, y es que están quitando los andamios de forma progresiva desde la parte norte
hacia la parte sur. Por eso vemos que ya en la parte de la izquierda, donde están los trabajadores, ya no hay andamios. Ahí vemos cómo los están desmontando. Así que, ¿qué más tenemos por aquí? Cuéntanos, JR. Bueno, hoy no os puedo contar mucho porque tenemos una plataforma, tenemos al papá de Araujo también por aquí y el tráiler que precisamente hemos visto por la esquina de la Torre B, donde ahora mismo está procediendo a meterse aquí en Castellana todo ese material, y vamos a ver, vamos a aprovechar lo poco que podemos a ver qué material tenemos y qué es lo que están haciendo aquí en Castellana, donde podemos ver que ahí justo en la parte de la Torre C están hormigonando. Me imagino que será el interior del Bernabéu, del estadio. Está ahí la unitadora, la hormigonera. Me imagino que estarán todos esos tubos para dirigir todo ese hormigón que van metiendo a la zona deseada. No consigo ver más en toda esta parte de aquí porque tenemos dificultades visuales, así que vamos a cambiar de toma. ¡Uy, qué bonito! Bueno, antes de que lo dejen en el suelo, quiero asomarme para que veáis el nuevo material, el grandioso material que han traído hoy. A ver si podemos... Ahí está. Aquí podemos ver cómo han traído este pedazo de material, este pedazo de pieza, bueno, piezas, son unas cuantas. Ahí podéis ver, pero estábamos hablando en el directo que era posible que sea para la estructura del videomarcador, pero no. Me ha dicho el trabajador que es, no este de aquí que tenemos, me ha dicho el camionero, que en este caso son para la estructura de las canalizaciones de la cubierta. Ahí hemos estado viendo cómo estaban depositando este nuevo material justo enfrente de la Torre C. Es más, ya lo han depositado, han soltado las eslingas de la grúa Torre. Yo creo que esas piezas las colocarán en la parte superior, justamente en la parte, en este caso, limítrofe con la cubierta fija. Pero es que ya os digo que son unas piezas enormes, son gigantescas. Si comparáis las de vuestra casa, las de vuestro piso, las de vuestro edificio con estas, es que es una brutalidad. Bueno, pues justo en este lado lo han dejado depositado, así que ya estamos en la esquina de la Torre C. Vamos a ir dejando atrás poco a poco la parte de Castellana y el lateral oeste y vamos a adentrarnos en el fondo norte. Vamos a ver si han colocado ya todos los nexos en la parte baja de la Torre C y a ver si tenemos alguna otra novedad. Bueno, pues vamos dejando atrás el lateral oeste y Castellana y llegamos a la Torre C y al fondo norte, aquí en Rafael Salgado. Podemos ver que en la parte baja de la Torre C ya tenemos todos los anclajes necesarios para la llegada de las lamas, que podríamos denominar lamas en pendiente. Como en la esquina de la Torre B han empezado en el día de hoy, pues tienen que colocar también aquí en la parte baja de la Torre C, que está todo listo. Veremos a ver cuándo ocurre eso, pero ya tenemos todo listo. Bueno, pues aquí estamos en el fondo norte, aquí estamos en Rafael Salgado. Antes de que se vayan, porque parece que se van a ir ya, estos trabajadores estaban con un taladro taladrando la cara interna de esta costilla, y es posible que sea para hacer los agujeros y colocar lo que vienen siendo esa estructura que ya colocaron en su día en la parte más cercana a la Torre C. Vamos a ver, porque tenemos ya diferentes signos de que han taladrado la cara interna de las costillas aquí en el fondo norte. Ahí lo podéis ver, y es para la estructura que van a colocar en esta zona. Ahí podéis ver que prácticamente ya desde la parte central hacia la parte de la Torre C han agujereado, han taladrado esas costillas. Ahí podemos ver también los armarios ya todos vacíos. A medida que van colocando las lamas, van trayendo más para seguir colocando en la cubierta. Tengo unas ganas de saber cómo va la cubierta. Ojalá poder estar ahí para saber cómo va la instalación de las lamas. Aquí vemos cómo han quitado todas las puertas de acceso. Las quitaron la semana pasada aquí en el fondo norte, y a medida que vayan pasando los días las irán colocando de nuevo, porque el sábado volvemos a jugar aquí. Vámonos para el lateral este. Ale, hop. Vamos dejando atrás el fondo norte y Rafael Salgado y llegamos al lateral este. Acompañadme. Así grababa, así grababa, así. Aquí podemos ver que siguen faltando estas dos pegatinas, esos dos adhesivos protectores. Ya sabéis que faltan por quitar en esta parte norte de la fachada este. Ahora vamos también a ver si han quitado las pegatinas en la otra parte de aquí, en la otra columna, pero tiene pinta de que no. Y estoy viendo un montón de plataformas que están trabajando en la parte del nuevo edificio y en la parte central
del lateral este. Es una verdadera locura la actividad que hay hoy. Vamos a ver qué están haciendo. Bueno, vamos a pararnos aquí antes de avanzar un poquito más. Mirad cómo está la parte central del nuevo edificio. Parece que ya está todo cubierto, pero vamos a avanzar un poquito para verlo todo mucho más claro. Aquí tenemos también otra plataforma donde me imagino que estarán con la colocación de esas pestañas. Ahí podéis ver esas pestañas totalmente colocadas en esos soportes verticales. Tenemos también más plataformas que precisamente están colocando nexos. En este caso aquí lo están colocando los nexos en ese soporte vertical, que repito, ahora lo veremos mucho mejor. Y en esta de aquí vamos a hacer un barrido de abajo hacia arriba para que veáis cómo están colocando también las pestañas en este soporte vertical. Cuando ya sobrepasamos la parte de la cesta de la plataforma, podéis ver que aún no han colocado las respectivas pestañas en la parte superior de este soporte vertical. Vamos a quitar el zoom para que lo veáis. Bueno, trabajos minuciosos. Vámonos un poquito más hacia la izquierda. Seguimos viendo cómo están todavía las lamas aquí guardaditas, fresquitas, muy ricas, en esta parte del nuevo edificio y el lateral este. Ya sabéis que las trajeron la semana pasada para tapar ya todo este hueco de aquí, que están colocando muchísimos nexos, pero de momento no han colocado ninguna. Lo que sí veo que han avanzado mucho con la colocación de los nexos y las pestañas en los soportes verticales. Aquí podemos ver una imagen más clara que de la otra posición, cómo están colocando los nexos y las pestañas como si se les fuese la vida en ellos. También podemos ver en la parte superior, vemos cómo han continuado con la colocación e instalación de esas barandillas fijas. Ahí las podéis ver, esos paneles de barandilla que estaban colocando y que más o menos se quedaron por esta zona de aquí. Y ahí vemos como en el día de hoy han colocado pues este tramo, al menos en la parte sur, pero en la parte norte continúan igual. De momento no han colocado más ahí. Bueno, ¿cómo está la semana, eh? ¿Cómo está el día? ¿Cómo está JR? Madre mía. El recubrimiento también de la parte central del nuevo edificio, pues parece ser que se ha visto pausado, porque está más o menos donde lo dejaron, en esa parte de ahí. Esta instalación de los paneles sándwich que empezaron a colocar en la sala de máquinas. Bueno, y ya avanzando hacia Plaza de Sagrados Corazones, de momento no veo que hayan quitado más pegatinas, más adhesivos a esas nuevas lamas que fueron incorporadas en esta parte central del lateral este. Vemos el contraste de las lamas que no tienen ya las pegatinas y las que sí tienen, y veremos a ver cuándo se produce ese trabajo. Bueno, pues hemos pasado Plaza de Sagrados Corazones, dejamos atrás esas pedazos de plataformas que están trabajando en la parte de los soportes verticales con la colocación e instalación de esas pestañas y de los nexos para la llegada de las lamas ya, y el cerramiento total del Santiago Bernabéu por todas las zonas, excepto las puntas de dilatación. Así que llegamos al fondo sur, llegamos a Concha Espina, sin antes dejarnos atrás la preciosa Torre A, imagen en movimiento de la preciosa Torre A, hoy a 17 de abril de 2023. No os vayáis porque ahora accedemos al interior. Vamos a pasar, antes de acceder al interior, a ver cómo va esa colocación e instalación de las lamas en la parte baja de la Torre B. Seguimos viendo también trabajos de excavación justo enfrente de la Torre A, esas excavaciones que están haciendo para meter los conductos de canalizaciones. Bueno, para que os hagáis una idea, antes de acercarnos allí, mirad la separación que hay y la forma que tienen. Esto es la parte baja de la Torre B, las primeras lamas que han colocado ahí, y esta es la imagen con la que me quedo. La imagen rarísima que tenemos de la forma de las lamas de la Torre B. Uy, qué bonita la fachada sur del Santiago Bernabéu. 17 de abril, llegamos a Concha Espina, última parada antes de acceder al interior. Estamos justo enfrente de la tienda oficial del Real Madrid. Vamos a ver también desde esa posición cómo han quedado las lamas, estas nuevas lamas de la esquina de la Torre B. Mirad qué separación hay, ¿eh? Y qué orientación más rara tienen las lamas. Qué verdadera locura. Yo no me imaginaba que iban a ser así, ¿eh? Me imagino que luego con el material que colocan entre la fachada y las lamas lo subsanarán, pero de momento queda muy raro. Así que nada, se tienen que seguir produciendo muchos avances, y aquí estaremos JR y yo y JR para verlos, para plasmarlos en el canal. Así que suscríbete, y por cierto no te vayas porque vamos al interior del Santiago Bernabéu.
accedemos al interior del Santiago Bernabéu. Hoy 17 de abril de 2023. Hay muchísima gente en el tour. ¿Qué están regalando? Hola, ¿qué regalan? Hola. Bueno, pues ya estamos aquí. Vemos todo el interior del Santiago Bernabéu. Hoy 17 de abril de 2023. Ya sabes, suscríbete y dale al like. Vamos con las novedades del interior. Ahí están en la parte del área norte. Justamente en el fondo norte vemos cómo parece que están quitando hasta incluso césped en mal estado o corroborando a ver cómo está el césped del Santiago Bernabéu a día de hoy. Ahí vemos que parece que van a entrenar con ese cono. Nada, están corroborando, están viendo cómo está el estado actual del césped del Santiago Bernabéu, donde ya sabéis que ahora mismo está volviendo a recaer de sus dolencias. Tenemos también, están probando la U televisiva. Vamos a ampliar. A ver. Están como recogiendo a lo mejor césped que está suelto o césped en mal estado. Lo están recogiendo directamente. Ahí están viendo cómo está el césped. También están reubicando en estos precisos instantes las lámparas. Estaban en la parte central y ahora mismo las están reubicando a la parte más cercana del fondo sur. Ahí podéis ver cómo las están manejando. Bueno. Vámonos para el lateral oeste, vámonos para los antiguos palcos rectangulares, donde ya sabéis que quitaron las lonas para seguir trabajando en ellos. Ahí podemos ver, vimos la semana pasada cómo pulían la parte del techo y que a día de hoy pues están trabajando en esta zona. Ya sabéis que lo que hacen es la colocación e instalación de esos cristales, como ya tenemos en la parte del fondo sur. Ahí lo podemos ver, esos cristales que van a delimitar todos esos palcos con la parte del segundo anfiteatro grada alta. Ahí podéis ver las vallas provisionales de obra que luego colocarán ahí los cristales, como han hecho en toda la parte sur, lo que decíamos antes. Estos cristales, bueno, estos precisamente no, pero esos nuevos cristales que van a colocar en el techo de esos palcos. Aprovechando también la imagen aquí, vámonos a la parte del quesito del fondo sur con el lateral oeste, donde ya sabéis que están a tope con la colocación de filas en esa nueva grada de la esquina del fondo sur con el lateral oeste. Ahí podéis ver cómo apenas falta más o menos la mitad de material para terminar de colocar ya todas las filas que van a componer toda esa nueva grada totalmente adaptada para la ventilación del hipogeo. Parte central lista. La parte superior de las filas también están listas, soldadas, y faltarían por completar desde la parte central hacia el suelo. También aprovechamos la imagen para seguir viendo ese material que van dejando acopiado en esta rampa, que veremos ya durante poco tiempo, porque este verano me imagino que empezarán ya poco a poco a desmontar esta rampa cuando terminen con el hipogeo y empezar ya a montar esa grada del fondo sur. No sabemos si será abatible, desmontable, de momento no se sabe, así que estaremos al tanto de ver cómo se va a producir ese trabajo. Cómo me gustaría estar ahí para saber qué están diciendo. A lo mejor simplemente están con mandatos para el tema de la reubicación de las lámparas, pero todo tema césped me encantaría saber qué es lo que dicen y hablan. Aquí podemos ver también la cara interna de la cubierta sur, donde ya colocaron todas las lonas en la parte central y que vimos como las últimas que estaban colocando, en la parte de la esquina de la torre B. Ahí podéis ver a duras penas con el tema de las agujas y diferentes pilares que lo componen, pues no sé muy bien, pero ahí podéis ver cómo va el avance de la colocación de las lonas en esta esquina de la torre B. Bueno, pues eso ha acabado rápido y me imagino que ahora se pondrán con el lateral oeste, si es que se ponen con ello. Bueno, ahora que están reubicando las lámparas y se ve mucho mejor el césped aquí en la sombra, mirad cómo está ahora mismo el estado del césped. La verdad es que en algunos sitios sí tienen calvas. Madre mía, es que ha durado 2 partidos. Es que me da una pena, tío. Pero bueno, no está mal todavía, ¿eh? Se puede practicar todavía el fútbol aquí en el estadio. Hay algunas zonas que me da un palo sacarlo porque... Madre mía, qué calvas que tiene ya.
Qué verdadera locura, por favor. No llores, no te preocupes por el césped, hombre. Ya lo cambiarán. Que la vida no acaba aquí. Madre mía, madre mía. Bueno, están intentando mimarlo, cuidarlo hasta el final para intentar, si se tiene que cambiar, pues cambiarlo lo más tarde posible. Y en estos precisos instantes han colocado el riego, muy necesario para la vida. Ay, ay, ay. Ahí tenemos al fondo el parche, está totalmente habilitado con sus barandillas, ese acristalamiento que hicieron en la parte de la izquierda. Ya tenemos todas las cerchas totalmente guardadas, tanto la del fondo norte como la del fondo sur, están totalmente guardadas en su sitio de descanso y de reposo. Vemos ahí al fondo cómo siguen los trabajos en la parte del techo del tercer anfiteatro. Ahí podéis ver esos andamios que van recolocando, van reubicando a medida que van acabando en un sitio, los van reubicando en otro. Esa es la parte del fondo norte. Bueno, vamos a ver cómo van los trabajos de embellecimiento de la parte de la cubierta oeste. Ahí lo podéis ver, que han avanzado bastante en el día de hoy y podemos ver que hasta incluso ya están a punto de llegar a la parte de la curva de la esquina de la Torre B. Ahí apenas faltan unos metritos, unos pocos centímetros para llegar ya a cubrir de ese material toda esa zona. Vamos a hacer un barrido de izquierda a derecha para que veáis cómo va la colocación de ese material en la cubierta oeste. Aquí faltan muchísimos metros todavía por llegar a la parte de la curva del fondo norte. Bueno, y ya llegando a la parte del fondo sur, a la vista panorámica del Tour Bernabéu, vamos a ver cuántos soportes han colocado en la parte de la fascia del primer anfiteatro para la instalación del anillo LED, donde ahí podemos ver un primer plano de estos soportes metálicos que han colocado en esta fascia, y que la verdad que es un trabajo minucioso, es un trabajo lento, hay que hacerlo todo muy bien. Ahí podemos ver todos esos soportes que han colocado en la parte central, más que nada. Aún tienen que seguir llegando a las curvas para seguir completando toda la fascia del primer anfiteatro por todo el Santiago Bernabéu. De momento así es como lo tenemos. Seguimos teniendo luz en la parte de los palcos del lateral oeste. Ahí vemos cómo siguen trabajando a marchas forzadas en toda esa parte de los nuevos palcos, que mirad cómo han cambiado. Ya han colocado las mesas. Eso parecen mesas, ¿no? Son mesas. Sí. Qué locura, ¿eh? Esto es nuevo. Ay. Yo no me esperaba esto, ¿eh? Vaya lunes, por favor. Entre el exterior y el interior. Madre mía. Bueno, sobre todo han avanzado en los más cercanos a la Torre B, en los palcos sur. Pero en la parte central aún, pues bueno, es verdad que se ve el pladur, se ve el enfoscado y se ven las diferentes partes que componen esos palcos, pero aún faltan muchos, faltan muchísimos, sobre todo en la parte norte. Ahí podéis ver toda esa parte norte de los palcos que todavía tienen que seguir completándose. Y desde aquí también se ve muy bien esa colocación de las lonas en el fondo sur. Parece que queda una en esa parte de ahí. Quitamos el zoom para que lo veáis. Aquí estamos en el fondo sur viendo las lonas que han colocado tanto en el lateral este como en el fondo sur. Tienen que seguir colocándolas en la cubierta oeste y en la cubierta norte, pero de momento no se ha producido. Bueno, pues ya estamos en la vista panorámica del Tour Bernabéu. Hemos visto el fondo sur, el fondo norte y el lateral oeste, así que vamos a ver también el lateral este. Vamos a empezar de la parte superior, donde ya sabéis que empezaron a colocar esos andamios en forma de escalera para, parece ser que colocar la primera capa ya de la cubierta este, pero de momento no tenemos ningún indicio claro de que hayan empezado a colocar esa primera capa. Seguimos viendo esos útiles, esas piezas rojas que van colocando en la cercha número 1 o número 4 según lo contéis, y que si quitamos el zoom podemos ver que en la parte norte del tercer anfiteatro hay otros dos útiles esperando a que los cojan para colocarlos en sus respectivos lugares. No sé realmente para qué es ese trabajo, si alguien lo sabe que me lo diga o que me lo ponga en los comentarios. Seguimos viendo los trabajos que se están produciendo
en la parte de la nueva zona de prensa y podemos ver cómo están todas las luces encendidas, rematando todo para dejarlo todo listo ya cuanto antes. Ahí podemos ver toda la nueva zona de prensa con sus respectivos asientos, nuevos asientos por cierto, aquí en el lateral este. Bueno, ahora seguimos con el lateral este, pero aprovecho para sacar imágenes de la parte de la cubierta oeste, donde ya sabéis que hemos empezado a hablar al principio del vídeo, y ahí podemos ver cómo están trabajando en estos precisos instantes. Apenas faltan unos 3 metros, 4 metros para terminar de colocar todo ese recubrimiento antes de llegar a la parte de la curva. A ver, vamos a ampliar un poquito más. Bueno, parece que están volviendo a reanudar los trabajos. Volvemos para allá. Seguimos viendo la antigua zona de prensa totalmente tapada por esas vallas de delimitación entre el público y la zona de obras. Este sábado volveremos a sacar imágenes de cómo va toda esa zona, así que no os preocupéis, porque es verdad que entre diario no podemos sacar toda esa zona de ahí porque no podemos acceder, obviamente, solamente podemos ir por este caminito de aquí, pero este sábado intentaremos sacar, como siempre hacemos en día de partido, toda esa zona de ahí de la antigua zona de prensa. Vimos también cómo pintaban toda esa estructura, todo ese esqueleto que forma la parte del Sky Bar de la esquina de la Torre D, donde así está a día de hoy. Ahí lo podéis ver, poco a poco faltan todavía piezas, pero poco a poco lo han ido completando. Bien, 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 bien. No han vuelto a colocar los andamios en esta parte de la ampliación del tercer anfiteatro. No los han vuelto a colocar. Donde siguen es en la parte superior, en la parte del cuarto anfiteatro. Así que nada, creo que no se me olvida nada en el tintero, así que si te ha gustado el vídeo déjame un like, suscríbete al canal y ya sabes, si quieres camisetas baratas, link en la descripción con el código de descuento JR8. Nos vemos pronto, cuchufletos. Chao, chao, pescado.